Tiene la palabra el representante Juan Carlos Martínez Gutiérrez. Sonido, por favor. Okay. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Edison. Muchas gracias a todos ustedes, honorables senadores, por permitirme la palabra en esta su comisión. He presentado una proposición que espero sea acompañada por ustedes. Sé que el ministerio me va a acompañar, sé que el ministerio la entiende. En el artículo 31, donde define quiénes son gestores de servicios de salud, está resuelto en la redacción del articulado que no pueden estar las empresas de economía solidaria. Yo he hecho una proposición donde he agregado al enunciado de son personas jurídicas de carácter público, privado, mixto o empresas solidarias de salud. ¿En qué creo que se soporta y se puede soportar esa proposición? En que sería violatorio de la Constitución misma que nosotros le digamos a la empresa de qué manera se deben organizar. La Constitución, cuando en su artículo 38 nos garantiza el derecho de la libre asociación, le dice a las empresas si arman una empresa de economía solidaria, de economía mixta, de capitalista, etcétera. Pero además la ley 100 ya había contemplado en su artículo 181 la participación de las empresas del sector solidario, y ojo, dice, especialmente las empresas solidarias de salud. O sea, las empresas solidarias de salud no son advenedizas, no están aparecidas en este entorno. La ley 454, mientras tanto, la que reglamenta cuáles son las empresas de la economía solidaria, ha dicho que son, entre otras, cooperativas, mutuales y empresas solidarias de salud. Y dice esa misma ley 454 que rige la economía solidaria en Colombia: prohibiciones. A ninguna persona jurídica sujeta a la presente ley le será permitido transformarse en sociedad mercantil. Cuando yo he comentado el de la transformación, algunos colegas me han dicho, no, es que no se transformen, únanse con otras y creen una nueva. Eso es lo que tienen que, ese es el mensaje para esas empresas. Es como decirle a una empresa como Microsoft que no importa que hayan construido un nombre durante 10 o 20 años, sino que a alguien se le antojó que ese tipo de empresa no puede seguir más, que desaparezca su marca comercial, que desaparezca su trayectoria, que desaparezca lo que haya hecho y que arme otro cuento. Es contrario ese enunciado también a lo contemplado en el COMPES 3639 del 2010, que establece la política de desarrollo empresarial para el sector de la economía solidaria. Y es contrario a lo que dice el documento COMPES 3661 del 2010, donde establece la necesidad de desarrollar actividades para la promoción de organizaciones de base y empresas comunitarias. No podemos nosotros pretender, por un lado, hablar de atención primaria en salud, con gran participación de las comunidades, y por otro lado decir que no pueden existir organizaciones gestoras de salud de carácter solidario. Sería histórico además que nuestro país asuma una posición como esa un año después de haberse celebrado el Año Internacional del Cooperativismo, mientras en el mundo entero se está promoviendo el cooperativismo, mientras en el mundo entero se está promoviendo la participación comunitaria en las empresas. Decía Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, a propósito de eso, cómo su éxito, el de esas empresas, ha contribuido a impedir que muchas familias y comunidades caigan en la pobreza. Y ha dicho Luis Otero, el director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en nuestro país, vean la contradicción entre lo que él dice y lo que plantea el proyecto. Dice, desde el 2012, fecha escogida para el lanzamiento, los valores y principios del cooperativismo estarán más presentes y vigentes que nunca. Pues parece que no. Para nuestra ley no es cierto lo que se dice por un lado en el gobierno, en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Además, el ranking que aparece en la página web del Ministerio, que ordenó la sentencia T760 de 2008 y el auto 260 del 16 de noviembre, este ranking obligatorio para el Ministerio a partir de la sentencia
T760 califica a 3 solo son 7 empresas de economía solidaria, califica a 3 en el rango alto, ninguna en el rango bajo, donde sí están empresas como Caprecon, como Capital Salud. En ese mismo ranking, cantidad de empresas calificadas como bajo, empresas como cajas de compensación familiar, como empresas capitalistas, mientras que las 7 empresas solidarias de salud demuestran que son las mejores. Entonces, contradictorio hoy, según esa misma calificación, la mejor EPS del régimen subsidiado en el país es una empresa de la costa atlántica que se llama Mutual Ser. Calificación de respeto a los derechos, alto. Calificación de evaluación por parte de los usuarios, alto. Calificación proceso y resultados de la atención en salud, alto. Y esa empresa la quiere sacar ese artículo, el artículo 31. Algunos colegas senadores me han dicho, seguramente es que esas empresas son las pequeñitas y entonces no cumplen con el patrimonio mínimo y con el margen de solvencia. Tampoco es así. En la publicación que a diciembre del 2012 hace la superintendencia, en las 8 únicas empresas que cumplen el margen de solvencia y el patrimonio mínimo, en esas 8 hay 5 empresas solidarias de salud. De las 7 empresas solidarias de salud que hay en el mercado, 5, junto con otras 3 del universo general en el país, son las únicas 8 que cumplen el indicador, ambos indicadores, el de margen de solvencia y el de patrimonio mínimo. Les agradezco nuevamente, señores senadores, señor presidente, doctor Ballesteros, coordinador de ponentes. Espero tenga eco mi proposición. Sé que no es el momento de votarla, pero quería, para poder que esta comisión siga sesionando y poderme retirar a mi comisión y a mi plenaria, de hacer esta proposición. Les agradezco mucho. No, muy bien, muy importante, honorable representante. Entonces nos gustaría que hiciera llegar la proposición, que además es pertinente. Con nosotros el representante Juan Carlos Martínez del departamento del Valle del Cauca. Bienvenido, representante. Un saludo para toda la teleaudiencia. Muy importante que todavía estemos en quórum hoy intentando sacar adelante esta reforma al fuero penal militar, y con una actividad muy interesante durante toda la semana. Esta semana, en el tema de la salud en Comisión Séptima de Senado, estuve acompañando el debate porque creemos que a tiempo, desde antes de que salga de Senado esa reforma, no puede este Congreso de la República prestarse para que las empresas de economía solidaria desaparezcan del mercado de la salud. Este Congreso ya impidió que las cooperativas estuvieran en el sector financiero de tiempo atrás. Este Congreso, del que yo hago parte, desafortunadamente impidió que los equipos de fútbol profesionales fueran propiedad de empresas de economía solidaria, y ahora se pretende, con el artículo 31 de la ley ordinaria, impedir que las empresas de economía solidaria funcionen como gestoras de salud, en una clara contravención al artículo 38 de la Constitución, que permite la libertad de empresa. Unos empresarios, cuando van a conformar una empresa, deciden si esa empresa es capitalista, si es de economía solidaria, si es mixta, y mal haría este Congreso en forzar a que exista una sola manera de conformarse. Y además sería un mensaje fatal para el mundo entero. Colombia, que hoy tiene tan buenas relaciones con todo el mundo, el año pasado fue el año internacional del cooperativismo. En todo el mundo se están promoviendo las figuras de economía solidaria. Sería un mensaje muy negativo de Colombia al mundo entero, diciéndole que no, que aquí en Colombia se le prohíbe a las empresas de economía solidaria participar en un sector como eso. Y sería además un preámbulo fatal hacia el futuro, porque si ya no pueden tener las cooperativas bancos, ya no pueden tener equipos de fútbol profesional, ya no pueden tener empresas de salud, entonces dentro de un año los sacamos de educación, ¿de qué otro sector? Representante, ya que usted arranca el pie derecho en tierra derecha con el tema de salud, hay un problema gravísimo que es la conciliación de las cuentas entre las empresas promotoras de salud y los prestadores. Hay más de 2 billones de pesos en el que no se ponen de acuerdo. Las EPS dicen que son 2.3 billones y los prestadores, especialmente la salud pública, las empresas sociales del Estado, dicen que son 4.5 billones o 4.3 billones de pesos. ¿Cómo tratar de conciliar esas cuentas y esas glosas en donde
prácticamente se quebraría el sector salud público si no se pagan esas deudas a tiempo. Justamente ese es uno de los argumentos que he venido yo explicando en estos días de por qué desde mi perspectiva no es oportuno una reforma en la salud, y lo que hay que hacer es trabajar con los elementos que ya tenemos. El ministro mismo recién empezó el debate en un titular de un periódico capitalino, dijo que el problema del sistema de salud era de desgobierno. Entonces, si yo me atengo a lo que dijo el ministro en esa entrevista, pues al desgobierno le corresponde gobierno, le corresponde gobernar, no reformar necesariamente. En materia de salud, la Superintendencia Nacional de Salud tiene todos los elementos en la Ley 1122. La Ley 1122 le dio poder jurisdiccional a la Superintendencia de Salud para intervenir en esos procesos. Pero la Superintendencia de Salud, ojalá que el doctor Morales le dé una dinámica distinta, pero hasta ahora la Superintendencia ha sido un convidado de piedra a esas conciliaciones. La Superintendencia tiene que estar sentada en una conciliación antes, durante o después, y plantear de ahí en qué tiempo realmente, cuánto tiempo máximo tiene después de esa conciliación una parte para cumplirle la otra, ya sea un ente territorial para pagarle a una EPS de las deudas que vienen de tiempo atrás, o una EPS para pagarle a la IPS, bien sea pública o privada, porque las deudas también con las privadas también son bastante altas. Si la superintendencia no hace uso de esos elementos que le dio, repito, la ley 1122 del 2007, o sea, no es nuevo, hace más de 6 años le dieron los elementos a la superintendencia y no ha hecho el mejor uso de ellos. Representante, hoy quedaron, digamos que pendientes 2 artículos fundamentales, el 38 que habla sobre el futuro de las EPS y el 51 que es muy importante sobre el futuro de más de 220.000 personas servidores del sector salud. Hablemos con el tema de las EPS. ¿Usted está de acuerdo en que se conviertan en gestoras, en que estas empresas cambien su ropaje, como dicen algunos sectores, además no solamente de la oposición, sino sectores médicos, gremios de los hospitales públicos y personas muy conocedoras del tema? Yo estoy de acuerdo desde la perspectiva que haya reglas claras de juego para las que continúen o para las que entren nuevas. El sistema de salud en el régimen subsidiado puntualmente ha tenido unos vaivenes exagerados. Empezaron siendo ARS, administradoras del régimen subsidiado. Se convirtieron con la ley 1122 en EPS, empresas promotoras de salud, aseguradoras, ya no administradoras, y ahora se las vuelve de nuevo administradoras. Entonces, la ley misma es la que damos bandazos. Damos unos bandazos exagerados que a una empresa, yo he escuchado al director de ASEMI decir que si el gobierno está seguro que las EPS quieren estar en ese mercado, si es un mercado en un momento determinado tan contradictorio, tan difícil de administrar, con tantos riesgos, con tanta inestabilidad jurídica, yo presumo que muchos no quieren estar. Pero yo arrancaba explicando que en mi opinión, quienes sí deben estar ahí son empresas que nacieron antes de la Ley 100, las empresas solidarias de salud que fueron creadas con el documento COMPE 001 de febrero 23 del año 93, del año 83. Esa ley, ese documento COMPES creó las empresas solidarias de salud y luego la Ley 100 les dio la función de administrar recursos del régimen subsidiado. Hoy solo quedan 7. Pero son las mejores. En un ranking reciente que acaba que está en la página web del ministerio, si usted entra allí, la mejor EPS del régimen subsidiado de salud es una EPS que es Empresa Solidaria de Salud de la Costa Caribe, y en el primer grupo hay por lo menos 3 o 4 de ese tipo de empresas, mientras que en el último grupo, en el de las más malas, aparece Caprecon, acá aparece Capital Salud. Entonces, no es la conformación de la empresa la que garantiza su éxito, en mi opinión, que haya gobierno, que haya gerencia, que haya inspección, vigilancia y control por parte del gobierno nacional. Representante, y frente al artículo 51 que básicamente, digamos que los sectores sindicales y los sectores gremiales hablan de una inestabilidad laboral frente al tema de unas personas que son las que le salvan la vida a los demás. Por ejemplo, se cambiaría el régimen de nombramiento de los gerentes y querían de libre remoción y nombramiento, y usted sabe cómo se utilizarían esos nombramientos. En segundo lugar, el tema de la meritocracia, que a mi modo de ver pues se ha ganado en ciertos sectores cuando se hace con transparencia, y en segundo lugar la inestabilidad del conocimiento de muchos profesionales de la salud que prácticamente perderían valga la redundancia, su estabilidad laboral frente a un sector que obviamente no ha sido fácil en los últimos 20 años. Yo voy a defender la meritocracia en los debates, porque no puede entonces todos los males del país achacárselos a la salud. O entonces, si la meritocracia no funcionara en salud, que me demuestren en qué sector funciona.
Si la meritocracia no está funcionando en el sector salud, pues apretemos las clavijas, como se dicen, reforcemos los controles, pero no puede decirse que porque el hospital X o Y, el que está gerenciando no es amigo del alcalde, y al alcalde le fue mal, el alcalde está a disgusto y no le ha dado puestos al alcalde, no sé qué otras cosas allí atípicas, entonces es el sistema que no funciona, por nada. Y este Congreso le dio los elementos ya cuando acabó el papel tan importante que cumplían las cooperativas de trabajo asociado al interior de los hospitales para que haya más estabilidad. Lo que necesitan los hospitales es que le pongan más recursos a las actividades misionales de la salud, es decir, médicos, odontólogos, enfermeras, fisioterapeutas bien pagados y menos personal administrativo. Ese es un debate que no se ha dado y que seguramente va a llegar en como parte del debate ahora. Es que las EPS solo pueden quedarse con 8% del porcentaje total que manejan para administración. Hay hospitales públicos que se gastan el 50% en administración porque ellos no tienen ese control. Entonces me parece que es de lado y lado. Bienvenida la continuidad de la meritocracia, desde mi opinión, y así voy a respaldar el debate, pero bienvenido también un control a los gastos de administración para que se destinen más recursos al personal misional, a los médicos, enfermeras, odontólogos, fisioterapeutas que trabajan en esas instituciones. Representante, el fantasma de la integración vertical funesta, que digamos que hay una integración, no sé si habrá una integración vertical positiva, porque pues vemos como sector cooperativo también que usted ha defendido, pues que no ha sido el más beneficioso, que fue intervenido por el gobierno, le dio, digamos, que desacreditó el sector solidario, y esa integración vertical, cuando, digamos, usted saca del bolsillo izquierdo y la mete en el derecho, no solamente era EPS, sino también IPS, ¿cuál es su opinión frente al tema? Bueno, habría que separar o hacer una claridad. El sector de la economía solidaria es un sector muy amplio, yo lo defiendo como un todo, pero al interior del sector de la salud no todas son empresas solidarias de salud. Hay un espacio más pequeño, un universo más pequeño, que es el de 7 empresas solidarias de salud, todas ellas de conformación comunitaria, de la que no hace parte de Salud, de la que no hace parte Comeo, algunas que han estado señaladas por algunos actores. Y frente a la integración vertical, fue una ley miope, justamente la ley 1122 la que la creó. La ley 1122 pretendió controlar Salud poniéndole un techo a la integración vertical del 30% y terminó haciendo que todas se integraran hasta el 30% en dicha integración. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los colombianos por permitirnos entrar. Representante Juan Carlos Martínez del departamento del Valle.